Listo, chicos. Vamos a dar inicio. Vamos a hablar un poquito ya acerca de lo que son los soportes de la escritura. ¿Cómo viene evolucionando los escritos? Y sobre todo las cosas que venimos teniendo, lo que son los libros, ¿no es cierto? Las revistas, los periódicos. ¿Cómo ha ido evolucionando? Mire, hace muchos años, ¿no es cierto? No habían estos escritos, no existían ni siquiera las letras. Entonces la gente buscaba distintas formas de comunicarse, ¿sí? ¿Cómo piensa usted que se comunicaban antes de que existan las letras, antes de que sean las letras? ¿Cómo cree que se comunicaban las personas? Por señas o por dibujos. Correcto, por señas, por dibujos, por símbolos, muy bien, ¿sí? Hubo una evolución de esto, es muy bien lo que él nos dice, ¿no es cierto? La gente antes se comunicaba, inclusive primero lo hacían oralmente, ¿sí? Por señas, y la gente tenía que grabarse, pero no sabían cómo escribir, ¿no es cierto? Luego aparecía el tema de los signos, de los gráficos, ¿sí? Y ahí sí, poco a poco fue evolucionando, ¿sí? Y de eso es lo que vamos a ver un video, ¿sí? Ponga atención de algunos elementos hasta llegar a la actualidad los libros que tenemos, ¿sí? Entonces, ponga atención y luego vamos reflexionando acerca del video que vamos a ir mirando, ¿ya? Creo que está con el micrófono apagado. ¿Quién me puede decir aquí qué tipo de escritos empezaron? ¿En qué materiales empezaron? ¿Quién me puede decir? ¿Qué pudo ver en el video? En el papiro. El papiro, muy bien. ¿Alguien más? Tablas de arcilla. Tablas de arcilla, ajá. ¿Qué más? La Divina Comedia. Ya salió una parte de esto de la Divina Comedia, muy bien. ¿Qué más? El pergamino. El pergamino, ajá. Después, ¿qué fue avanzando? La imprenta. La imprenta, ¿no es cierto? Después sale lo que es la imprenta, ¿sí? ¿En qué año dice que sale la imprenta? ¿Quién puso atención en qué año más o menos dice? En 1450. Correcto, 1450. Mira, hace cuántos años, ¿no es cierto? Sale ya lo que es la imprenta y ya empiezan a producir los primeros escritos, ¿no es cierto? Y obviamente ahí sale también lo que es el tema del papel, ¿no es cierto? Ya el papel que utilizamos actualmente. Sí, y luego dice que nosotros en la biblioteca, ¿no es cierto?, nacional de nuestro país, ahora ya no se utilizan las bibliotecas. Recuerde que antes, sí, para consultar o cualquier información que usted buscaba, usted acudía a las bibliotecas. Bueno, no creo que usted alcanzó a ir a las bibliotecas, no sé, pero ahí se consultaban. Nosotros, cuando yo era estudiante, nosotros nos mandaban a buscar información y teníamos que ir a una biblioteca, ¿sí? Y había la Biblioteca Nacional, entonces ahí nosotros íbamos, buscábamos los libros. Ahí hay libros muy antiguos, ¿sí? De lo que salieron en la antigüedad, habían libros muy, muy viejos, hablemoslo así, pero información muy importante, ¿sí? Ahora ya no, ¿ahora en qué consulta usted? Wikipedia. Wikipedia.com. Wikipedia, google.com, ¿no es cierto? Usted con ingresar en su computador o en su teléfono, en su tablet, ya lo que necesita, ahí le despliega toda la información, ¿sí? En cambio, antes tenía que tomarse la molestia de buscar en el índice y buscar página por página, leer, hacer el resumen. Ahora es mucho más fácil porque la tecnología ha ido avanzando. Actualmente ya tenemos lo que son los libros, ¿no es cierto? Pero ya vemos que la tecnología también va cambiando. Ahora ya existen, aparte de los libros impresos, ¿qué hay ahora? ¿Los libros qué? ¿Qué libros digitales. hay? Digitales, virtuales, ¿no es cierto? Entonces, mire cómo va avanzando. De aquí al futuro no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y ya los libros impresos también pasarán a ser parte de la historia, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos nosotros en nuestro cuaderno, vamos a ir generando un organizador gráfico de estos escritos, ¿sí? De algunos más importantes que fueron apareciendo época por época. Entonces, tenga la bondad de abrir su cuaderno. Vamos a trabajar en forma libretita en su cuaderno, en forma libretita. Le voy a poner ¿Cómo como se hace forma libretita? libretitos horizontal, así. ¿Sí? Horizontal. Normal es así, horizontal, para que le entre todo lo que vamos a hacer, ¿sí?
Listo, entonces le voy a poner y vamos a ir viendo. Entonces, mire, mientras vamos analizando, usted lo va a hacer. Los dibujos no los va a hacer. Sí, los dibujos después usted los va a buscar y los va a pegar alrededor, así como yo los tengo. Pero usted no los va a hacer los dibujos, sino solamente los cuadritos. ¿Listo? Entonces, mire, vamos a poner como título soportes de la escritura. Sí, vamos a ir viendo cómo fue apareciendo poco a poco hasta llegar a las letras y cómo fue evolucionando todos estos escritos. Entonces, póngame, por favor, soportes de la escritura como título. En su cuadernito, por favor, pondráse a trabajar. Le miro que está trabajando, ¿sí? Y aquí vamos, lo que nos decía, uno de los primeros soportes, tomando en cuenta que, ¿no es cierto? En el video nos decían primero que antes de que aparezcan lo que son los símbolos, los gráficos en las paredes, en las cuevas, la gente se comunicaba, ¿cierto?, oralmente y la gente tenía que memorizarse lo que decían para transmitir el mensaje. Luego de esto ya fueron, ¿no es cierto?, lo que son los gráficos y los símbolos en cuevas y todo esto, pero ¿en qué lo hacían después? ¿En qué material utilizaban primero? Antes de que aparezca el papiro y todo más. A ver. Profe, una pregunta, ¿tengo que copiar de eso? Sí, hay que copiar este cuadrito, ajá. En arcilla, pero antes del arcillo, ¿qué teníamos también? El barro, tablillas hechas de barro. Ya, tablillas hechas de barro, las tablillas de arcilla, pero algo pesado. ¿En qué escribían? ¿En qué hacían los símbolos? En rocas. En rocas, en Principalmente piedras. en las cuevas, en las cuevas donde habitaban. Ahí hacían dibujos con barro mezclado con sangre. Exacto. O sea, hacían varios tipos de dibujos que representaban actividades que ellos hacían, como la casa, que era representado con búfalos. Exacto, Cristian, muy bien, gracias, ¿no es cierto? Y ellos utilizaban bastante lo que son también las piedras, ahí ellos, ¿no es cierto?, representaban ahí los primeros símbolos, ¿no es cierto?, lo hacían sobre piedras, obviamente un material muy pesado para transportar, y de ahí nace, pues, obviamente la necesidad de ir creando nuevas formas, ¿no es cierto? Y es donde aparece ya lo que es del papiro, ¿sí? Este material, nosotros más adelante vamos a ir analizando cada uno de estos elementos, entonces ya aparece lo que es el papiro, ¿sí? Esto sale de un material, de un tipo de árbol que lo recogían a orillas de un río, las procesaban, pero aquí sale, ¿no es cierto? Si usted puede observar aquí en la imagen, este papiro, hacían rollos grandotes, ¿sí? Rollos muy grandes, ¿sí? Es como el pergamino de hoy en día. Exacto, sí, más o menos. Luego nace el pergamino, ya es un poquito más, hablemoslo así, un poquito más delicado, un poquito más elegante, pero primero sale este papiro y entonces eran rollos muy grandes. No sé si alguien se pudo ver lo que era la película de Simón Bolívar. Ahí, si alguien pudo mirar en esta película. Yo vi la serie. Ya, exacto, la serie que dieron, ¿no es cierto? Ahí usted puede darse cuenta, ajá, que habían ocasiones en las que sacaban este material, ya sea el papiro o el pergamino. El papiro principal era para enviar mensajes de texto que eran leídos por el mandatario. Exacto. Tenía mensajes de posibles guerras, comercio, todo tipo de cosas venían escritas ahí para que se leyera. Exacto, Era ¿no es cierto? de país en país. Eso, y eran unos rollos, ¿no es cierto? Entonces la persona que leía tenía que desenrollar, era bastante pesado, bastante incómodo de cargar, y ahí lo abrían, ¿no es cierto? Y podían ir viendo todo lo que habían escrito ahí. Muy bien, gracias. Luego de eso ya nace la necesidad del pergamino, ¿sí? También lo hacían en rollo, pero este ya es un poquito más delicado, ¿sí? Es un poquito más delicado. Inclusive ya el pergamino lo hacen de la piel de animales. ¿Qué recuerda? ¿De qué animales más o menos dicen que hacían este pergamino? De cuero de la cabra, de la vaca. Exclusivamente de estos dos animales, correcto, gracias a los dos compañeritos, ¿no es cierto? Exclusivamente del cuero de la vaca y de la cabra, ¿no es cierto? Ahí nace este pergamino, obviamente era ya un poco más costoso que el papiro, pero ya un poco más delicado, un poquito más elegante, sin embargo también venía ya en rollos, pero un poco más pequeño, ¿sí? Luego de esto, ¿no es cierto?, sale lo que es ya la escritura con tinta. Cristian nos explicaba un poquito que lo hacían con arcilla mezclado con la sangre y representaban, ¿no es cierto? Pero ya nace más después un poquito lo que son las tintas, ¿sí? De igual manera en esta serie de Simón Bolívar se puede ver, ¿no es cierto?,
¿De qué animal sacaban para poder escribir con tinta? ¿Qué utilizaban? Utilizaban parte de la sangre de cabra. O sea, originalmente los sumerios utilizaban la sangre de cabra, la mezclaban con el barro. Bueno, no la sangre de cabra, utilizaban sangre de varios animales y la mezclaban con barro. Ajá. Y con eso ya podían escribir en las paredes. Sí, pero ya cuando nace la tinta, ¿no es cierto? Exclusivamente cuando ya nace lo que es la tinta, exclusivamente de las aves, ¿qué sacaban para escribir y meter en la tinta? Las plumas. Las plumas. Recuerde usted que si usted ha visto series antiguas, ¿no es cierto? Ahí las personas escribían con plumas, ¿no es cierto? Las introducían en la tinta y ahí pues nos permitía la escritura, la representación gráfica, ¿no es cierto? Una pregunta. Dime. Estas plumas eran como quien diría modificadas en la punta o algo así, más o menos. Claro, sí, sí, o sea, ellos, inclusive, mire, antes de eso ellos utilizaban como unos palitos de madera y le sacaban puntas con piedras afiladas y eso utilizaban. Después en las plumas igual, ellos cogían ahí las plumas, las limaban, las metían, ¿no es cierto?, en la tinta y de ahí producían sus escritos, ¿sí? Ahí es cuando aparece ya lo que es la tinta, ¿sí? Luego de eso, más adelante aparecen ya lo que son los códices. Aquí ya vienen los primeros escritos, ¿no es cierto?, en diferentes papeles. Ahí nos hablaba de muchos libros que fueron ya escritos, las primeras formas de escribir, ¿sí? Y más adelante ya nace exclusivamente lo que es el papel, ¿sí? Ya lo que es el papel, sí, los diferentes tipos de papeles donde ya se va produciendo. Mire que nace primero nace el papel y de ahí sí ya nace lo que son los tipos de letras, ¿sí? Ahora tomando en cuenta obviamente de acuerdo al lugar, a la Edad Media, recuerde que había lo que son los romanos, tenían su forma de representar, ¿no es cierto? Los egipcios, entonces... Y entran lo que son los diferentes tipos de letras. Nosotros tenemos un alfabeto, ¿no es cierto?, un alfabeto, pero en diferentes lugares inclusive todavía se maneja ciertas formas. Yo he visto, por ejemplo, en algunos libros todavía se viene el hecho de que hay símbolos, ¿no es cierto?, que representan estas letras y que de esta manera también se podían, digamos, comunicar, ¿sí? A veces en los libros nos vienen con imágenes, con símbolos, ¿no es cierto? Y hay que ir descifrando para ir sabiendo qué va formando. Entonces ahí aparece lo que son los diferentes tipos de letras. Y de ahí sí llegamos a lo que decíamos, ¿no es cierto? En el año de 1450 nace ya lo que es la primera imprenta. Estas las utilizaban a carbón, ¿sí? Las prendían ahí a carbón, ¿no es cierto? Ya nace lo que es la primera imprenta y se puede producir los primeros escritos, ¿sí? Los primeros escritos. Y de ahí sí, pues a raíz de la imprenta ya se va produciendo varias formas y llega ya lo que son en nuestra actualidad los libros, ¿no es cierto? Los libros que nosotros utilizamos y obviamente después de los libros ya viene un poquito y hemos avanzado en la tecnología y también viene la parte digital, ¿sí? Los libros digitales que tenemos en la actualidad. Más adelante de eso, pues no sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Qué será lo que se nos viene ya en la actualidad? Entonces, mire cómo hemos ido generando todos estos soportes. También varios libros clásicos han sido reescritos en libros digitales. Exacto, así es. Ahora, mire, tiene razón lo que dice Cristian. Mire, primero fue, ¿no es cierto?, los libros clásicos, los que tenemos impresos, fueron transcribidos a libros digitales. Pero ya podemos ir viendo también que ya hay gente que ya está haciendo directamente ya solamente digital, ¿no? Entonces, queremos decir que de aquí a un futuro solamente van a producir ya libros digitales y pues más adelante sí, ya no podemos saber el futuro, qué nos espera, qué nos traerá el futuro más adelante. Ya cuando usted sea adulto, sea viejito, de pronto, pues ahí vamos a ir viendo, contar ya que todo lo que tenemos actualmente, pues ya es parte de la historia de la antigüedad, ¿no es cierto? Entonces no sabemos qué será más adelante, qué nos traerá. Usted sabe que la tecnología va avanzando rapidísimo, ¿no es cierto? Como le digo, antes teníamos que consultar, ir a buscar, ahora con un simple clic nos aparece toda la información que deseamos. Inclusive, mire, hasta ahora para cocinar, ¿no es cierto? Antes teníamos que ir a pedir la receta, ir a ver cómo cocinan, aprender. Ahora es fácil. Muchas de las mamitas inclusive ya utilizan lo que es el YouTube, ¿no es cierto? Va, busca una receta y ahí nos va diciendo paso a paso cómo ir cocinando.
Dime. Mi mami no me sabe dejar buscar cuando tengo que yo cocinar. Mi mami no me sabe dejar buscar en internet, entonces ella me va diciendo qué poner, qué hacer. Ah, qué bueno que todavía le vaya enseñando. Muy bien, esa es una buena parte. Muy bien que le vaya indicando y le vaya enseñando, porque ahora lo más fácil es buscar en el YouTube y ahí vamos, nos vamos guiando y vamos haciendo. ¿No es cierto? Entonces, Ya mi hermana fue a las prácticas de enfermería y la otra ya se va a España. Me quedo yo solita con mi mamá y mi sobrino. ah, ya, mi lady. Muy bien, chévere. Yo también tengo demasiados libros que son principalmente para consultar algunas cosas sobre ah, tipo animales extintos, cosas antiguitas, animales extintos, dinosaurios, técnicamente. Claro, exacto, muy bien, mire. Listo, entonces mire cómo ha ido evolucionando. Listo, chicos, vaya por favor terminando de generar ya el organizador gráfico. Vaya por favor, le voy a dar unos minutitos para que vaya terminando de hacer. Dicen, no se ve la pantalla. Entonces, mire cómo hemos ido generando, ¿no es cierto?, toda esta evolución que hemos tenido. Nos vamos a quedar hasta ahí. Usted va a terminar ya de realizar este organizador gráfico.